Después de su bautismo por Juan Bautista en Judea, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga y, como era su costumbre los sábados, se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desarrollándolo, encontró el pasaje siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, Jesús lo entregó al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijados en él, y se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Es palabra del Señor. Todos los años, aunque ya ahora últimamente pasa bastante desapercibido, la semana del 18 al 25 de enero está dedicada en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II a centrar la atención, por medio de charlas, oraciones, peticiones y diálogos, en la unidad entre todos los cristianos. Una semana dedicada a la unidad. Del 18 al 25, por tanto, esta semana está incluida. Hablar de la unidad es hablar de la fraternidad, es hablar de la concordia, es hablar de la solidaridad. Estamos invitados a reconsiderar nuestras posiciones como ciudadanos, también como cristianos. Si somos artífices de, en el fondo, yo creo que ni tan en el fondo para muchos, el deseo de que sea realidad esa unidad entre todos nosotros. Ese fue el texto, además largo, que sabiamente la liturgia nos ofrece para hoy de la carta de San Pablo a los Corintios. Que todos, aunque somos muchos, realmente constituimos un solo cuerpo. Le releo el párrafo fundamental de la carta de Pablo a los Corintios, que le decía: No hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos por otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. La pregunta es si es que esto es verdad o es un discurso. ¿Es que constituimos o no un cuerpo? Cuando en un cuerpo los miembros están contrapuestos, uno versus el otro, tenemos la pandemia, tenemos una enfermedad. Precisamente porque el cuerpo tiene que vivir, funcionar armónicamente. Y todos los miembros tienen una función, el ojo, el pie, el hígado, lo que tú quieras, pero todos juntos constituimos un solo cuerpo. Y esa es la idea, y no solamente la idea, sino el deseo profundo de que constituyamos un solo cuerpo. Cada miembro por eso debe estar, como decía San Pablo, preocupados unos por otros. Quiere decir, opuesto más sencillamente, estar atentos, ojos y oídos abiertos. En esa tendencia nuestra natural, a veces ante tanta pandemia y tanto dolor y tanta violencia, de replegarnos en nuestro pequeño mundo, poner muros alrededor y sentirnos muy bien en casa. No estoy peleado con nadie, no hago mal a nadie, la típica expresión, no hago mal a nadie. Yo replico: estás igual como en el cementerio, no hace mal a nadie. La pregunta es si es que somos artífices de la unidad para que podamos gozar de una verdadera felicidad que viene, entre otras cosas, del estar unidos. No me van a decir que uno vive feliz cuando está peleado, cuando está opuesto uno a otro. Por eso es el primer pedido es que vivamos en términos de unidad. Y esto lo ilustra en buena manera el Evangelio, en que tenemos a un Jesús, es la primera escena, que va a su patria y presenta lo que llamaríamos su programa. Es la primera vez que aparece Jesús en público, según el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado. Coge el profeta Isaías y lee un pasaje. El Espíritu del Señor me ha ungido, me ha seleccionado, me ha encomendado. ¿Cómo te quiero decir? El Espíritu del Señor, de ese Dios que es Padre, me ha unido, me ha invadido, me ha invitado, me ha encomendado
me ha encargado anunciar lo siguiente. Y empieza citando a Isaías. Anunciar la visita a los ciegos, la libertad de los cautivos, el año de gracia en que todos se sientan que son unidos unos con otros. Me ha llamado a ser instrumento de unidad. Y esa escritura se ha cumplido hoy entre ustedes. ¿Se cumple entre nosotros? Yo no estoy seguro si se cumple entre nosotros ese deseo de la unidad. ¿Es que somos artífices de hoy, de esa fraternidad? ¿O es que quizá estamos cayendo en la trampa del individualismo, en la trampa de la indolencia? Cuando yo leía texto para preparar un pasaje muy largo de un organismo que se llama Oxfam, si alguno lo conoce, Oxfam es una organización de la Universidad de Oxford que presenta todos los años un reporte de la situación mundial desde el punto de vista de economía. Para la reunión que hubo en Davos el año pasado, hace un año, presentaron su reporte y he aquí la frase que más me llamó a mí la atención. El excedente patrimonial de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el excedente patrimonial de Jeff Bezos en los primeros 21 meses de pandemia fue nada menos que más de 81.500 millones de dólares de superávit. 81.500 millones de dólares una persona, que equivale al costo total estimado de la vacunación de toda la población mundial. Es el dato quizá más ilustrativo de Oxfam que se presentó ante esa reunión mundial de la economía. ¿Y por qué la presenta? Porque llama la atención, no porque Bezos tenga toda esa cantidad de dinero, sino porque lo que está en juego es ese tremendo desequilibrio que nos lo van diciendo cada vez más, lo oigo, no sé ustedes, que la diferencia entre que tiene y que no tiene es cada vez más grande. No es que el que tenga menos tenga ahora menos que antes, sino que el que tiene más está tan lejos y tan distanciado y que presenta la pregunta, ¿hay solidaridad? ¿Hay unidad? ¿Hay fraternidad? ¿Es justo? Son preguntas que se podrían hacer hasta el aburrimiento. Nos invitan por eso en esta Eucaristía a preguntarnos si hacemos realidad el proyecto de Jesús. Hoy se cumple esta escritura, que los cautivos son liberados, los cautivos de muchas formas, no solamente los que están en las cárceles. Los ciegos que no ven por dónde andan, se les abrimos los ojos. Es que los marginados son integrados. Es que los pobres ya no son pobres, sino que son tratados como hermanos y hermanas unos de otros. Es que somos realmente solidarios. O es que en términos de San Pablo, ¿constituimos o no un solo cuerpo? En el cual si un miembro de mi cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Si me duele una uña, grito hasta el cielo. Si me duele el brazo, grito. Si me duele el hígado también. Pregunta, ¿es que sufrimos? Y nos alegramos, porque no hay que quedarnos en lo negativo con los demás, con quienes compartimos nuestras vidas, con quienes están en nuestro entorno. Es que somos artífices de unidad, no digo de uniformidad, sino de unidad, de sentirnos, por tanto, hermanos y hermanas, auténticamente hoy, 2022, es que soy miembro de Cristo. Porque en Cristo, nos dice San Pablo en dos ocasiones, en Cristo no hay ni varón ni hembra, ni judío ni pagano, ni libre ni esclavo, diferentes categorías. Por lo tanto, en Cristo, si estamos unidos a Cristo y asumimos el proyecto y el rol de Cristo que acabo de compartir con ustedes, si vivimos eso, entonces vivimos como un solo cuerpo y viviremos la experiencia de la verdadera felicidad, que es de lo que se trata, insisto siempre, al final de cuentas. Vamos a pedir en esta Eucaristía al Señor para que nos ayude a ser artífices de esta unidad. Entre otras cosas, por cierto, la unidad religiosa, porque no puede haber paz en el mundo mientras haya conflictos de religiones. Para que seamos artífices de buscar la unidad entre nosotros y hagamos un mundo más fraterno, más feliz. Que así sea.